Bienvenidos a En la Palabra con Roy Edwards, donde exploramos las poderosas verdades de las Escrituras para encontrar dirección, ánimo y propósito en nuestras vidas. Es un honor estar con ustedes hoy mientras juntos exploramos la palabra de Dios. Antes de comenzar, los invito a unirse a nosotros para llegar a más personas con estos mensajes transformadores. Su apoyo nos ayuda a expandir nuestra misión de impactar vidas para Cristo en Estados Unidos y en todo el mundo. Para contribuir financieramente o acceder a recursos adicionales, visiten nuestro sitio web en royedwards.org. Ahora, adentrémonos en la palabra. Estamos en la semana 8 de la serie del Evangelio de Juan. Espero que lo estén disfrutando. Oremos. Padre, te amo, te bendigo y te agradezco por quién eres y por lo que haces. Dios, hoy oro para que nos des oídos para escuchar y ojos para ver lo que estás haciendo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 4, versículo 35. Vamos directo a ello. Dice, ¿no decís que aún faltan 4 meses para la cosecha? Os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la cosecha. Desde el principio deben entender, al pasar de los versículos anteriores sobre la mujer samaritana en el pozo, a que ahora Jesús se dirige a sus discípulos sobre esta cosecha. Jesús usó la idea de la comida y la cosecha para comunicar un concepto espiritual. La idea de la cosecha significaba que había muchas personas listas para ser recibidas en el reino de Dios y que los discípulos debían verse como trabajadores, como segadores en esa cosecha. Jesús advirtió a sus discípulos que no pensaran que aún faltaban 4 meses para la cosecha, porque si pudieran verlo, la cosecha ya estaba lista. Está lista ahora mismo, incluso blanca para la siega, lo que significa que el grano está completamente maduro. En otras palabras, está listo, y debemos creer que ya está blanco para la cosecha. Necesitamos esperar una bendición presente. Cree que la tendrás. Trabaja para obtenerla, y no te detengas hasta conseguirla, dijo Charles Spurgeon. Versículo 36. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que siega se regocijen juntos. Jesús animó a sus discípulos en su trabajo con él de 3 maneras diferentes. Primero, su trabajo en la cosecha sería recompensado. El que siega recibe salario, ¿verdad? Segundo, el bien de su trabajo duraría para siempre, ¿verdad? Recoge fruto para vida eterna. Tercero, todos los trabajadores en la cosecha se regocijarían juntos en el trabajo, y así habrá fruto de eso. Versículo 37. Porque en esto el dicho es verdadero, uno siembra y otro cosecha. Versículo 38. Yo os envié a cosechar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que los discípulos ahora podían cosechar inmediatamente de semillas que no sembraron. Juan el Bautista y Jesús sembraron semillas, y luego los discípulos tuvieron la oportunidad de cosecharlas. Vean, muchas veces así ocurre la obra de Dios. Uno siembra y otro cosecha, ¿verdad? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificó. Me dijo todo lo que he hecho. Ven, la mujer en los versículos anteriores estaba asombrada, no solo de que Jesús conociera los hechos de su vida, sino que la amara incluso conociéndolos. A veces tememos que si alguien realmente supiera todo lo que hemos hecho, no podría amarnos.
Pero Jesús amó a esta mujer. Permítanme hacer una pausa aquí por un segundo y preguntarles esto. ¿No te alegra que Jesús no nos juzgue por nuestro pasado? Hemos arruinado nuestras vidas, pero Dios. Versículo 40. Cuando los samaritanos llegaron a él, le pidieron que se quedara, y se quedó 2 días. Recuerda que en el último episodio hablamos de que Samaria era un lugar hostil para los judíos, pero lo invitaron a quedarse más tiempo. Esto muestra que conquistó sus corazones y se quedó. ¿Por qué? Porque Jesús estaba por la gente. Estaba por los judíos, por los gentiles y también por los problemáticos como los samaritanos. Versículo 41. Y muchos más creyeron por su palabra. Debes ver que las palabras de Jesús aún nos hablan, nos hacen creer, cambiar, ser perdonados y caminar de manera diferente. Debemos aplicar sus palabras y al hacerlo, creemos y cambiamos. Versículo 42. Dijeron a la mujer, ahora creemos, no por lo que dijiste, sino porque lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que este es verdaderamente el Cristo, el Salvador del mundo. Amo esto. Al principio, su fe se encendió por el testimonio de ella cuando dijo, ven y ve a un hombre. La curiosidad los acercó más. Pero después de encontrar a Jesús por sí mismos, algo cambió. Su creencia dejó de ser de segunda mano. Se volvió personal. Me gusta decir que los testimonios pueden llevar a las personas a Jesús, pero solo el tiempo en su presencia transforma la creencia en convicción. El Jesús colectivo se convirtió en el Jesús personal. Ya no dependían de la experiencia de otros. Jesús se volvió real para ellos. El Jesús público se convirtió en el Jesús privado. Ya no era solo un hombre que atraía multitudes, sino el Salvador, hablando directamente a sus corazones. Y luego, el Jesús externo se convirtió en el Jesús interno. Lo que comenzó como observación se transformó en revelación. La palabra pasó de ser conocimiento externo a transformación interna. Este es el viaje de la fe. Es pasar de oír hablar de Él a conocerlo. Es pasar de la religión a la relación. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros como creyentes. No vivir de la fe prestada de otros, sino encontrar a Jesús personalmente, profundamente y diariamente. Versículo 43. Después de 2 días, partió de allí y fue a Galilea. Versículo 44. Jesús mismo dijo que un profeta no tiene honor en su propia tierra. Galilea era la tierra de Jesús, donde creció. Como estas personas lo conocían bien, no lo honraron como debían. Escúchenme, en realidad no conocían a Jesús. Si lo hubieran conocido, lo habrían honrado más, porque Él era completamente Dios y hombre, sin pecado. No lo conocían porque no lo honraron. Versículo 45. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, ya que ellos también asistieron. Versículo 46. Jesús llegó a Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Había un noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús salió de Judea hacia Galilea, fue a él y le rogó que bajara a sanar a su hijo, que estaba al borde de la muerte. 48. Entonces Jesús les dijo, a menos que vean señales y prodigios, no creerán. Aquí Jesús reprende a quienes dependen de señales antes de creer en Él. Podría parecer duro con el hombre que solo quería que su hijo sanara, pero en Galilea muchos solo buscaban sus milagros. Por eso cuestionó el motivo del hombre. Las señales y prodigios pueden guiar a la fe en Dios y validar a un mensajero celestial, pero también pueden no afectar a una persona, y Satanás puede usar
mentiras y señales. Esto se ve en 2 Tesalonicenses 2:9. Las señales de Dios son buenas, pero no deben ser la base de nuestra fe. No debemos depender de ellas para probar a Dios, ya que no pueden cambiar el corazón. Israel vio señales en el Sinaí y escuchó la voz de Dios, pero aún así, en Éxodo 19, 16 al 20, escucharon la voz de Dios. Vieron señales en el monte Sinaí. Sin embargo, unos capítulos después, en Éxodo 32, adoraban un becerro de oro. Vimos el mar rojo abrirse, y aún así no creyeron. Vimos agua brotar de una roca, pero no hubo un cambio en sus corazones. Vimos maná caer del cielo, codornices traídas del cielo. Presenciamos muchos milagros, y aún así no creyeron. Estas palabras muestran el contraste entre los samaritanos que creyeron por su palabra y los judíos que solo creerían con señales y prodigios. Versículo 49. El noble dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Versículo 50. Y él le dijo: Ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le habló y se fue. Escúchenme. Sin milagros deslumbrantes, sin pompa ni circunstancia, sin señales, sin prodigios, sin escalofríos, nada visible, solo una palabra. Jesús puso a prueba la fe de este hombre, obligándolo a creer solo en su palabra y no en demostraciones externas de milagros. A pesar de la prueba, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue. El noble mostró que la verdadera fe es confiar en la palabra de Jesús. Déjame preguntarte algo. ¿Puedes confiar en la palabra de Jesús? Versículo 51. Mientras regresaba, sus siervos lo encontraron y le dijeron: Tu hijo vive. Versículo 52. Les preguntó a qué hora mejoró. Le respondieron: Ayer, a la 7ª hora, la fiebre lo dejó. Versículo 53. El padre supo que fue en la misma hora que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y él y toda su casa creyeron. Versículo 54. Este fue el segundo signo que Jesús hizo al salir de Judea a Galilea. El primer signo en Caná fue convertir el agua en vino. El segundo fue sanar al hijo del noble. Nota que Jesús está presente tanto en una boda como en una tragedia. El hijo enfermo y al borde de la muerte. Jesús es real en ambas situaciones. Así que debes saber esto. Escúchame. No importa si estás en una boda o en una enfermedad, Jesús está ahí para ti. Padre, te amo y agradezco que estés con nosotros. Dios, oro para que podamos ser como aquellos que creen con solo una palabra. Señor, aunque no haya señales ni maravillas, ni escalofríos, ni espectáculos, ni milagros sorprendentes, oro para que en el nombre de Jesús podamos creerte y confiar en tu palabra, porque Dios, tu palabra es verdad. Te amamos y bendecimos. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Gracias por estar en La Palabra con Roy Edwards. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido y animado. Si deseas ayudarnos a llegar a más personas con estas enseñanzas transformadoras, por favor considera apoyarnos. Cada donación contribuye a compartir la palabra de Dios y a impactar vidas. No olvides visitar royedwards.org para más recursos que te ayuden a crecer en tu fe. Hasta la próxima. Mantente arraigado en la palabra.